Bueno chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros otro día más por acá, trayéndoles un contenido nuevo y de la cual tenemos que hablar un poco, ¿ok? Con respecto a los emparejamientos que ha tenido el 3218 después que ha salido de KVK 4, ¿ok? KVK 5 y ahora pues KVK 6, prácticamente que este sería nuestro inicio de KVK 6. Será muy divertido, por supuesto, porque a pesar de que tengamos situaciones negativas, siempre es divertido, ¿ok? Siempre hay cosas para hacer en el KVK. Entonces ya depende de nosotros avanzar aquí. Ahora vamos a ver qué ha pasado en el emparejamiento. Como ya sabemos, pues nosotros somos el reino más flojito. Nuevamente somos el reino más flojito, ¿ok? O mejor dicho, el campamento con menos kill points, ¿ok? El campamento con más kill points es agua, ¿ok? Agua, el campamento de agua. Ahora, yo quiero entender un poco los emparejamientos, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, prácticamente que los hubieran puesto a todos en agua, ¿no? O sea, todos los fuertes en agua, ¿ok? Y los demás pues los hubieran dejado normalitos. Ahora, lo que estamos viendo por aquí es que el campamento de agua, prácticamente que le han puesto un reino con 5 estrellas, otro reino con 4 estrellas y otro reino con 3 estrellas. Empezando de una vez por acá, les digo que todos están muy fuertes, bro. Excepto creo que el 27-27 creo que es el único que no es tan fuerte en el campamento de agua, ¿ok? Entonces, la diferencia es muy grande, bro. Por lo menos ahorita lo que hemos tenido es que por acá, a ver, déjenme ver, tenemos una situación importante. Por lo menos aquí tenemos, fíjense, de poder estamos igualados, ¿no? 57 billones, 51 billones, 59 billones, 58 billones, ¿ok? El poder está igualado. El poder no dice quién va a ganar el KVK. Las kill points te dicen mucho, ¿ok? Las kill points te dicen muchísimo. Entonces, con las kill points se podría ver más o menos cómo nos podemos emparejar aquí. Y si pues tuviéramos la posibilidad de enfrentarnos entre nosotros, ¿cómo va a ser, no? Esa es la pregunta. ¿Cómo va a ser ahorita la situación de pelea que vamos a tener nosotros por aquí? Es muy importante que tengamos en cuenta de que estamos disparejos, ¿ok? Totalmente disparejos. O sea, entrando ya de una vez, ya estamos viendo de que está muy disparejo. Por lo menos nosotros estamos en este punto de que somos los más flojitos, ¿no? Bueno, en el sentido de la imagen que tenemos aquí, ¿ok? La imagen que tenemos aquí nos pone en una situación complicada, porque se supone que ¿por qué Rise of Kingdom pone varios reinos estilo ballenas, estilo Imperium en un solo campamento, ¿ok? Eso es lo que yo me pregunto, o sea, ¿cómo Rise of Kingdom no empareja bien los reinos, ¿no? O por qué nos está pasando esta situación de que prácticamente siempre nos sale una situación complicada, ¿no? O sea, como que pusieran a los free to play todos juntos, free to play y pay to win, ¿ok? Todos juntos en un reino, entonces en un campamento. Entonces me parece que así es el modelo de Rise of Kingdom en este momento, o cómo será, ¿no? O cómo será. La verdad, o sea, si les soy sincero, ¿qué sentido tiene en que peleen pay to wins versus free to play, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Es mi pregunta. Ya desde hace años estamos viendo que los emparejamientos no son amigables, bro. Prácticamente que siempre como que se le da un pequeño ventaja a los pay to win, ¿ok? Se le da como una cierta preferencia a los pay to win. Entonces, me parece que ¿cómo se llama? Me parece que el algoritmo de Rise of Kingdom está hecho para que esto sea así, para beneficiar un poco a los pay to win. Porque si nosotros ayer en el directo que estábamos viendo un poco, ¿no? Estábamos viendo los emparejamientos, estamos viendo quiénes eran los más fuertes, los más débiles, todo esto lo estábamos viendo. Y la verdad es que el campamento de agua es muy top, bro, ¿no? Muy, muy top. O sea,
Si nos vamos a ver por lo menos uno, bro. Uno. No vamos a ver el 1975, que es un reino vietnamita. Que aquí me parece que antes estaba Arbix. El 1905. Vamos a ver el 1411, ¿no? Vamos a ver el 1411, que es uno de los reinos que representa ahí agua, ¿no? 1411. De una vez, reino de Wildon. Tiene, bueno, es un reino muy viejo. 1400 días tiene. Y fíjense, tiene, me parece que tiene 3 estrellas, ¿no? Por acá. Veamos un poco qué es lo que tienen. Sí, no, bueno, tienen 2 estrellas. A pesar de que es muy antiguo, solamente tienen 2 estrellas. Pero. Este reino ha ganado Liga de Osiris. Y tiene un nivel de obsequio 38, bro. O sea, Liga de Osiris no es cosa cualquiera, ¿ok? Así que estos jugadores por lo menos deben tener como 50 cuentas muy top, bro, ¿ok? Como 50 cuentas bien top. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa, mi bro. Porque vamos a tener que estar viendo muy bien cómo nos vamos a enfrentar aquí en el KVK. Entonces, el reino que tiene el templo no es el reino top, ¿ok? Eso es muy extraño, mi bro. Eso es muy extraño que el templo lo tenga una granja, ¿no? Que es la granjita que tenemos aquí, que tiene 1400 milloncitos. Y pues la alianza principal, pues lo que tiene es... ¿no será esto una estrategia, chicos? ¿No será una estrategia como para que el algoritmo, ¿no? O sea, en el emparejamiento no vaya a ver que la principal sea tan top, o la que tenga el templo sea la más top? Ojito con esto, ojito con esto. Puede ser así, puede ser que sea una estrategia por el cual podríamos estar tomando el templo con la granjita, ¿no? Con la granjita. Y la principal, pues, no esté tomando el templo en el momento del emparejamiento. Mira, yo no había pensado esto en algún momento, ¿ok? No lo había pensado, pero la verdad está muy interesante, ¿no? Hay una ballena de 400 millones justamente en este reino. Hay una ballena de 400 millones, ¿ok? Estamos viendo de que también hay un reino en el cual nosotros nos hemos enfrentado en el pasado, ¿ok? También en el reino de agua. Son muy fuertes, ¿ok? También tenemos muchas situaciones, mi bro. Tenemos muchas situaciones por la cual estamos nosotros muy pendientes de lo que está pasando en este KVK. Nosotros, pues en estos momentos tenemos 5.8 mil millones de poder, ¿ok? Con eso es lo que contamos, eso es lo que tenemos. Y de paso, pues hay otra granja también que estamos teniendo como alianza. Que también, pues ahorita es eso, bro, es eso. No es una alianza principal, sino es una granja, ¿ok? Hay una granja que tenemos en la cual, pues, a ver, déjenme mandar esto por acá. Hay una alianza que es nuestra segunda, que es una alianza granja, bro. Prácticamente ahorita es una alianza granja. Eso, pues lo tenemos claro, ¿no? Que es la alianza Legacy of the Mercy, que tiene 1650 millones de poder. Entonces, esta alianza la estamos tratando de limpiar también todavía, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer en este mismo KVK, ¿ok? Ahora, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que, sabiendo que estos emparejamientos que tenemos ahorita tienen semilla A, semilla B y semilla C, bro, ¿no? Tienen todas, o sea, cuando yo les hablo de semilla, seguramente hay personas que no saben qué es una semilla. Semilla es la cantidad de poder que tiene un reino para el emparejamiento, ¿ok? Entonces, ¿cómo es posible que se vayan a emparejar reinos de semilla A con reinos de semilla C en un solo KVK? Esto la verdad me explotó la cabeza porque entonces, ¿para qué son las semillas, no? ¿Para qué son las semillas o para qué tenemos situaciones en las cuales nosotros podríamos bajar el poder del reino? Y pues la verdad es que es un poco como que random, complicado.
Pero bueno, son cosas que tenemos en Rise of Kingdom que nunca lo vamos a saber, nunca lo vamos a, a tener una respuesta que vayamos a tener, que las cuales nos vamos a sentir pues un poco, vale, así son las cosas, ¿ok? Nunca las vamos a tener claras. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta bastante es que puede pasar cualquier cosa y nosotros mismos podemos decidir si vamos a guerra o no vamos a guerra, ¿ok? Nosotros mismos lo vamos a decidir. ¿Por qué? Porque cuando veamos, por lo menos, ¿no? Por lo menos cuando veamos que, mira, si se da el caso de que por lo menos Agua es el más fuerte, y por lo menos el más fuerte de nosotros tres, ¿no? Que somos 15 reinos que andamos aquí adentro. 5, 5, 5, ¿no? Pero es que es muy complicado, bro. O sea, hacer un 3 versus 1 es muy complicado. Yo creo que ya, si hacemos un 3 versus 1, pierde Agua, bro. Perdería Agua. Ahora, si hacemos un 2 versus 2, va a ganar el reino que esté con Agua. No, ganaría el reino que esté con Agua. Entonces, es que la pusieron muy complicada, bro. O sea, no hay como que más opciones, ¿ok? La única opción, la única manera de que Agua pierda sería que nos enfrentáramos los tres contra Agua. Y las otras opciones es que Agua le ofrezca a Fuego, le ofrezca a Tierra o nos ofrezca a nosotros ser aliados, ¿no? Y con los aliados que vaya a tener van a ganar, bro. Así nada más se los digo, bro. Así nada más van a ganar. Van a ganar, ¿por qué? Porque han metido a todos los reinos fuertes en Agua. Entonces, ¿cuál es la... O sea, sería... ¿Cuál es la... el emparejamiento de verdad que tiene Rise of Kingdom? ¿Emparejar a todos los reinos pay to win en un solo? ¿O cómo, mi bro? Porque... No, la verdad es que esto está muy raro, bro. Muy raro, muy raro. A ver... El 1975 que también está en Agua, ¿no? Viendo un poco lo que tenemos, 1975 que también está en Agua, que es el reino que les digo, que es un reino vietnamita, ¿ok? Es un reino vietnamita, la verdad es que es muy complicado de ver estos reinos y cómo salen emparejados. Fíjense esto, la otra tiene Liga de Osiris ganada, esta tiene 5 estrellazas espectaculares, ¿ok? Ya por aquí estoy viendo que son asiáticos, son vietnamitas. Cuando veo este personaje, es un vietnamita, mi bro, ¿ok? Entonces, sí, prácticamente, sí, justamente asiáticos, ¿no? Sí, asiáticos por aquí, en el cañón perdido. Y, a ver, sí, bueno, ahí estamos viendo un poco lo que tenemos con respecto al reino, ¿no? Un reino pues muy top, 5 estrellas. Ahora, en sus jugadores tenemos o sea, podemos ver que tienen 5 estrellas por sus jugadores que tenemos ahorita. Pues la verdad no. Si le soy sincero, la verdad no vemos un poder excesivamente top aquí, ¿ok? Pero tienen igualmente 5 estrellas, mi brother, ¿ok? Tienen 5 estrellas. No sé qué es lo que habrá pasado en este reino para tener 5 estrellas, o puede ser que le han invertido muchísimo dinero, o no sé qué es lo que haya pasado aquí. Pero lo que sí sabemos es que pues sí, son jugadores de 100 millones sus cuentas y todo esto, ¿no? 100 millones, 80 millones, 90 millones. Y pueden responder en el KVK, bro. Pueden responder muy bien. Entonces, ese sería otro más de los reinos top que tenemos con, pues, Agua. Que sería el campamento de Agua, bro, ¿no? El campamento de Agua por acá, que estaría muy, muy fuerte. A ver, veamos otro. El 2230, mi bro, ¿no? El 2230, que también pertenece a Agua. 2230, que también pertenece a Agua. Creo que lo podríamos ver también. A ver, déjenme ver si están activos por aquí los compañeros. No. A ver, 2230. 2230. El reino de Parale. Creo que este fue el reino que vi. Sí,
3 estrellas también tienen por aquí. Ok, tienen 3 estrellas. Mis felicitaciones, la verdad. Pero cuando nos metemos, brother, vemos un reino muy top. Ok, miren las cantidades de kills que tienen estas cuentas. Son de reinos imperio. Miren esto, bro. 38 mil millones. Esto es... Estas kills las hago en 4 años. Si en 5 o 6 años me hice 10 mil millones de kill points, esto me lo hago en 20 años, mi bro. Ok, esa cantidad de kill points. A ver, Emir 4400. Lilo 7000 millones. Cali 20 mil millones también por acá, mi bro. Ok, 13 mil millones por acá. Uf, brother. O sea, me parece que este es el reino por excelencia, ¿no? Por excelencia que tendrían 14 mil millones, brother. O sea, como que, mira, agarraron a agua y dijeron, bueno, vamos a meter a todos los pay to win en agua. Y todos los demás que se vayan pues para otros reinos, ¿no? O sea, para otros que vayan a ver cómo hacen los demás, ¿no? Pero le vamos a dar beneficios a reinos que pues tienen mucho poder y tienen mucha skill point, ¿no? Y ahí los metieron en todos, bro. Los metieron a todos ahí. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver nuestro campamento, es sencillito, mi brother, ¿ok? Sencillo, lo más humilde que podemos tener es nuestro campamento de viento. Entonces, ¿qué tan humilde, mi bro? Bueno, tan humilde que no metemos dinero, mi bro. O sea, no somos personas que somos conocidas por meterle dinero aquí a Rise of Kingdom. Nosotros porque tenemos un canal, ¿ok? Nosotros sí tenemos un canal y pues podemos decir de que la gente nos ayuda, ¿no? Con algunas donaciones y esto. Pero la cuestión con respecto de, pues, los otros compañeros que tenemos, la verdad es que sí le meten dinerito, ¿ok? Sí le meten dinerito, pero no es algo como para decir, vaya qué increíble lo que tenemos, ¿ok? Todavía hay que hacer mucho trabajo en el reino, ¿ok? Hay que seguir bajando el poder, eso lo tenemos muy en cuenta, eso lo sabemos que todavía tenemos que bajar el poder del reino. Y bueno, para esto vamos a tener que seguir trabajando como siempre, ¿no? Como siempre, pero para que ustedes vean que yo creo que bajando el poder del reino tampoco se arreglan las cosas. La cuestión es suerte prácticamente. Suerte, ¿ok? Ahorita el reino que tiene pues las facilidades, las probabilidades, ¿no? De ganar. Aquí en KVK, vaya que es complicado, miro. Complicado elegir quién va a ganar. El reino que tiene ahorita o el campamento que tiene las mayores posibilidades de ganar es Agua. Y ellos van a decidir con quién se van a emparejar para ir a ganar, ¿ok? Entonces, puede ser que ellos nos elegirían a nosotros como opción, sabiendo que somos los más, se podría decir los más débiles del KVK con respecto a las kill points, ¿no? Con respecto a las kill points. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta nosotros por ahí. Porque prácticamente hay que ponerlo en la realidad, bro. O sea, ya hemos sacado el conteo que tenemos aquí con respecto a nuestro reino. Y somos un reino muy bajito, ¿ok? Somos un campamento muy bajito de poder. Y no puedo decir que hay un reino como los que vimos en este campamento. O sea, pay to win. Se puede decir que no somos un reino pay to win en este momento. Entonces, los emparejamientos pareciera lo que estamos teniendo nosotros por aquí es que Lilith esté poniendo a todos los pay to win juntos y a los free to play los está poniendo todos juntos. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? De que seguramente Rise of Kingdom está cuidando a sus jugadores pay to win, ¿ok? Los jugadores que le meten mucho dinero los está cuidando Rise of Kingdom. ¿Por qué los está cuidando? Porque sencillamente si ellos se sienten como nos sentimos así, como nos sentimos nosotros, que sentimos de que pues los emparejamientos son malos, sentimos que los emparejamientos son un poco estamos disconformes con lo que está pasando, entonces la gente se va yendo, sencillamente se va yendo, y ellos tienen que por lo menos aguantar a la gente
pay to win. Entonces me parece que están metiendo a los reinos pay to win, o a los que más le meten dinero, a todos juntos en un solo campamento, ¿ok? Me parece que el algoritmo está haciendo esto. Me parece que el algoritmo está midiendo el dinero en los reinos y los están metiendo todos en un solo campamento. Ya van 2 KVKs. Si no son 2 todos. Lo que pasa es que hemos tenido situaciones de ventaja en algunos. Incluso, bueno, hemos tenido que llegar a traición, como lo dirían, porque nos han traicionado, ¿no? En algún punto nos han traicionado y hemos llegado al caso en que nos han traicionado y hemos traicionado a los que nos han traicionado, ¿no? Entonces, prácticamente que lo que vemos es que tenemos situaciones muy complejas en los KVKs, mi bro. Situaciones muy complejas, ¿no? Podríamos tener, sí, mucha fuerza en agua, pero quizás sean reinos pues que no estén totalmente activos, o sí están totalmente activos y le van a meter una tecnología espectacular. Pues en agua tenemos muchas ballenas, y de las cuales tenemos que ver si todas esas ballenas le van a invertir a la tecnología, que lo más probable es que sí, ok, lo más probable es que sí, porque si tienen semejantes cuentas como lo tienen en los reinos de agua, no creo que quieran perder. Entonces yo creo que sí se van a lanzar su tecnología de cristales, como pues en todos lados, mi bro, ok, donde el power lo tiene un campamento, y si el campamento sale muy beneficiado, seguramente le van a meter billetito money a su cuenta y a su academia de cristales. Entonces eso es algo muy interesante que tenemos aquí. La verdad es que es como para pensar un poquito, ¿no? Ya hemos tenido algunas cuestiones con la diplomacia, pero todavía no se puede decir nada, ¿ok? No se puede decir nada con lo que va a pasar con la diplomacia. Vamos a ver qué es lo que va a pasar por aquí. Un compañero dijo, no, Efraín, tú dijiste que ibas a tener un KVK relajado. Sí, yo voy a tener un KVK relajado. Yo por lo menos ahorita voy a tranquilo ir a este KVK, sea lo que tenga que pasar, voy a irme relajado. Tú vas a tener un KVK pues tranquilo, porque ya perdiste todos tus aceleradores y ya los debotaste y ya. Brother, tenemos para hacer 60 millones de kill points en este momento, ¿ok? En estos momentos tenemos para hacer 60 millones de kill points. Prácticamente que tenemos muchos aceleradores. Y vamos a tener más cuando empecemos a hacer esas cadenas de bárbaros a modo full en el KVK, ¿ok? Vamos a tener mucho más. Así que, brother, por los aceleradores no se preocupen, porque nunca a Efraín le ha faltado aceleradores para ir a una guerra. Así que no se preocupen. Tenemos una cantidad, si nos ponemos a ver los genéricos, pues tenemos una cantidad pequeña. Pero si podemos ver aquí las de construcción, tenemos 200 de 8 horas para canjear, ok, en el momento de empezar el KVK. Tenemos entrenamiento, poquito, lo que hemos venido pues recolectando hace poco. Vale, miren, ya hemos llegado a 200 de 1 hora. Hemos subido bastante, tenemos 71.000 de 1 minuto. Tenemos 125 de 3 horas, 22 de 8 horas. Y así sucesivamente, mi bro, estamos teniendo de que no estamos tan mal con los aceleradores, bro. Y además de eso, además de que vamos a cambiar las construcciones, tenemos genéricos, tenemos sanación, ¿ok? Tenemos, fíjense, tenemos de sanación, 160 de sanación, 13.000 de 5 minutos. No estamos totalmente secos. Tenemos para enfrentarnos bastante en el KVK. Y como ustedes saben, tenemos para hacer muchísimos aceleradores, los bárbaros de KVK. Y con la actividad que tenemos nosotros, pues es algo que no sería inconveniente de verdad los aceleradores para nosotros, mi brother, ¿ok? A menos que vayamos a despilfarrar a full muchísimos aceleradores en KVK y pues queramos hacer muchas kill points. Pero en este punto, en definitiva, la cuestión es ganar, ¿ok? En este punto, la cuestión es si vamos a ganar o no vamos a ganar. Esa sería la pregunta en este momento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Si no vamos a ganar, pues tranquilamente, no, ¿para qué nos matamos tanto? ¿Ok? ¿Para qué nos matamos tanto? Si es que no vamos a representar un poder tan importante para lograr pues la victoria de una estrella, ¿no? Que sería pues lo más épico que se podría obtener en los KVKs. Entonces, chicos, ¿qué opinan ustedes en estos momentos? ¿Cómo está el KVK? Nuevamente sale un emparejamiento terrible. Yo, por lo menos, como ya lo dije ayer, voy a irme en modo tranquilo. Eso sí,
Vamos a darle, vamos a avanzar, vamos a pelear, vamos a hacer eventos, vamos a hacer todo, bro. Todo lo que se hace en un KVK. Ir viendo poco a poco cómo se va dando esto. Y ya ustedes saben que hemos bajado 13 billones de poder. Y todavía hay mucho poder en el reino que está saliendo, bro. Que está saliendo. Que prácticamente son compañeros que no han aportado, ¿ok? La mayoría de los que van a salir son los que no han aportado en KVK. Y pues le estamos diciendo de que pues se retiren del reino. Prácticamente pronto lo van a hacer, ¿ok? No le hemos prácticamente, fíjense, hemos esperado un KVK más. No hemos dicho, no, tienen que salir ya porque lo vamos a seriar. No los hemos seriado. Pero pues esta tanda ya tienen que estar saliendo, ¿ok? Esta tanda de una alianza completa van a estar saliendo del reino. Y eso para más adelante pues nos va a posicionar. Deberíamos posicionarnos un poco mejor. Aunque lo dudo sabiendo que aquí en este KVK han puesto semilla C, semilla B juntamente con semilla A. O sea, un semilla C, mi bro. El semilla C. Creo que el semilla C es el 2878, mi bro. El 2878. Que si no sé si, o sea, que está en nuestro campamento. Un semilla 2878, ¿no? A ver, no sé si es este. Pero semilla C es un reino que tiene muy poco poder, ¿no? Un reino que tiene muy bajo poder. Y bueno, vamos a ver si es este. Vamos a ver si es este. Este tiene 7. No, este no debe ser. Este no debe ser porque tiene 7, ¿no? 7 billones. A menos que... No. Este no es. Este no es. Este no es. Pero, prácticamente que, bueno, viendo este de una vez. Así estamos todos, bro. Así como está este reino, estamos nosotros. Están otros. Están otros. Son reinos normalitos. Nosotros somos reinos normalitos. Así que, prácticamente que lo que tenemos aquí son reinos normalitos. O sea... Free to play, medio lo spender, algunos pay to win, ¿sí? Enfrentándose contra Agua, que son muchísimos jugadores pay to win. Y que tienen, pues ya lo vieron, 5 estrellas, 3 estrellas, ligas de Osiris ganadas. O sea, Agua es prácticamente que se hubieran elegido a los más top y los hubieran metido todos aquí, todos juntitos, ¿no? Y bueno, los normalitos, todos los reinos normalitos, que no le meten mucho dinero, pues están en los otros reinos. Así es, mi bro, ¿ok? Así estamos. Prácticamente que eso es lo que tenemos. Chicos, ¿qué opinan? Así está el emparejamiento. Por ahora está así. Prácticamente que sí. Es lo que yo estaba pensando, que Rise of Kingdom pareciera que estuviera beneficiando a los pay to win, como para que prácticamente no se retiren del juego, ¿ok? Sigan avanzando, sigan ganando. O sea, ponen los ojos en pay to win, en los pay to win sobre todo, ¿ok? Para que, pues, como le dije, le conviene a Rise of Kingdom de que no se retiren los jugadores más importantes para la empresa, que son los que mantienen el juego, que son los que derrochan sus dólares por ahí, ¿no? Que meten su dolarito. Entonces, bueno, así está la situación, chicos. Vamos a ver hasta cuándo va a ser esto. Esperamos que no sea así siempre, bro. Esperamos que en algún momento Rise of Kingdom nos empareje. Y esto nos da una vista. Esto nos da una vista de que a pesar de que bajemos todo el poder, ok, posible en nuestro reino, pues es muy probable de que Rise of Kingdom nos vaya a poner un reino C con semilla A, como lo está haciendo en este KVK. No se salvan ni siquiera las semillas C, mi bro. No se salvan. Entonces, prácticamente que bajar todo el poder no te va a asegurar ganar, no te va a asegurar pues beneficiarte de los KVKs. Entonces esto es muy importante saberlo, ok, que a pesar de todo lo que estamos trabajando a full y todo, pues no hay posibilidades de que en un punto pues uno diga, vaya, qué emparejamiento tan bueno, ¿no? Porque si ponen a todos nuevamente, en el KVK pasado pusieron a Naka con los brasileros, top brasileros. Ahora aquí ponen a los vietnamitas, con un reino que ha ganado Liga de Osiris, con un reino que tiene pues muchas ballenas, muchísimas ballenas. Y brother, o sea, prácticamente o hacemos un 3 versus 1, o el reino que vaya con agua, prácticamente que son los que van a ganar en este KVK, ¿ok? Entonces,
Está un poco complicado, se los digo. Está un poquito complicado el tema. Y como les dije, después de ver estos emparejamientos, ya nosotros pues no deberíamos esforzarnos. Bueno, esforzarnos sí, esforzarnos siempre nos vamos a esforzar con nuestra cuenta. Pero ya nosotros no nos tomaríamos tan en serio los emparejamientos si Lilith no se toma tan en serio el emparejar reinos, ¿ok? Prácticamente que en este momento lo que haríamos es pues esperar un poco a ver qué pasa, qué va pasando. Tampoco volverse loco, esperar un poco. Eso sí, avanzar un poquito y ver más o menos cómo es que va pues desenvolviéndose la guerra, ¿ok? Cómo va desenvolviéndose la guerra, vamos avanzando con quien vayamos a caer, etcétera, etcétera. Y bueno, prácticamente pues ir sacando conclusiones con respecto a lo que va pasando aquí en las guerras, ¿no? Que bueno, es lo que estamos teniendo. ¿Cómo se podrían arreglar estos emparejamientos? La verdad es que no lo sé. No sé cómo se podrían arreglar estos emparejamientos, pero la verdad es que a nosotros nos ha tocado un poco fail, ¿no? Un poco fail. Sí. Fíjense, si nos ponemos a ver el poder, tierra es el que tiene menos poder, ¿no? Menos poder. 51 billones de poder. Aquí 58 billones de poder tenemos nosotros. 57 billones de poder por acá en fuego. Las kills, nosotros somos los que tenemos menos kills, ¿ok? Menos kills. Por acá arriba las kills más o menos están igualadas, ¿ok? Y por acá estamos viendo de que el reino de agua, por supuesto, con todas esas ballenas, tiene más de un, como es, pareciera que fuera que dijera 1 terabyte, ¿no? Pero prácticamente es un trillón, ¿no? Que lo que dice por aquí, billón, trillón. Y bueno, chicos, espectacular lo que estamos viendo, ¿ok? Espectacular. Eso depende del país también, lo del billón y lo del trillón, ¿no? Pero bueno, chicos, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo está el emparejamiento? ¿Cómo lo ven? Prácticamente que lo que yo veo es, pues, un KVK disparejo, en el cual por donde se mire es mal, bro. ¿Saben por qué? Porque 3 versus 1, 3 versus 1, si nos vamos 3 versus 1, sí se iría interesante, pero si solamente agua elige a alguien, no, elige a uno, ese uno va a querer juntarse con agua, por lo menos para ganar a autócratas, ¿no? Y si nos vamos con que agua elige a cualquiera contra los otros dos, pues seguramente va a ganar agua, lo más seguro, bro. Entonces, ¿cuál sería el trabajo de los demás reinos? Sería meterle dinero, ¿no? O sea, o le metes dinero, o le meten dinero, fuego, tierra o viento, o de una vez le dan la estrella a agua, ¿no? O sea, prácticamente como que avance el KVK ahí solito, que avance poco a poco. Y pues irle modo tranquilo, irle, bueno, vamos poco a poco, vamos dando materiales, vamos con los comandantes, vamos poniéndolo más fuerte, más adelante serán más fuertes y así, ¿no? Pero de verdad que no sé. La estrategia pues a lo mejor es esa, de que Lilith quiere que los demás metan dinero para ganarle un reino de agua que tienen todas las ballenas ahí top, ¿no? Entonces bueno, así queda esto, chicos, nos vemos más adelante, ¿ok? Cuídense. Chao, chao.